Bueno, pues como os comentaba, hoy vamos a ver cómo la tecnología incide en diferentes sectores y el primero en el que vamos a incidir nosotros va a ser en el sector de la salud, porque tenemos el lujazo de tener con nosotros a José Antonio Pinilla Pérez. Él es CEO de Asseco Spain, que es una empresa puntera que desarrolla precisamente soluciones tecnológicas para el sector de la salud. Yo creo que está claro que la pandemia ha colocado a la salud en un momento prioritario, ¿no? Y se ha dado también un impulso importante en todo lo que es la telemedicina o el remoto, ¿no? Porque antes no nos podíamos plantear que íbamos a poder tener una consulta en remoto con nuestro médico y que iba a funcionar y que iba a salir para adelante, ¿no? Lo cierto es que la pandemia, afortunadamente o desafortunadamente por las circunstancias que nos llevó a ello, ha abierto la tecnología a una serie de ámbitos que hasta ahora no nos habíamos planteado en ningún momento de que podía ser algo normal. O sea, tener una consulta a través de una pantalla y que puedas perfectamente estar hablando con tu médico en cualquier momento si tienes una necesidad, era algo que nadie nos podíamos plantear hace 2 años escasos. Y realmente desde Asseco quisimos dar un paso adelante en ese aspecto y diseñamos una serie de soluciones, sobre todo enfocadas a poder monitorizar pacientes a distancia, porque por la situación que había del COVID había un momento en el que era un riesgo ir a un hospital porque todavía no estaban las vacunas, había muchísima incertidumbre sobre cómo podías o no contagiarte. Entonces, pacientes que, por ejemplo, acababan de tener una cirugía y se encontraban en esa situación mucho más delicada que cualquier otra persona, pues era un riesgo que estuvieran en el hospital. Entonces diseñamos una aplicación que lo que te permitiera poder monitorizar a un paciente que podía tener una patología cardíaca y que si en algún momento ese paciente tenía cualquier tipo de problema, le llegaba un aviso tanto a la enfermera como al médico para poder rápidamente contactar con él, y si la situación era extremadamente crítica, pues tenían que ir al hospital, y si no, se podía quedar en su casa. De esa manera disminuías el riesgo que podía haber de contagio de ese paciente y al mismo tiempo también liberalizabas un poco la estancia en los hospitales, que en esos momentos estaba sobresaturado por toda la cantidad de pacientes que estaban llegando por el COVID. Claro, porque realmente además es que ha sido así. Hay muchísima gente que ha dejado radicalmente de ir al médico y se han dejado de diagnosticar o incluso de hacer seguimiento de otras patologías porque la gente tenía pánico a ir al hospital o a la clínica y demás. Yo creo que lo que ha ocurrido también un poco es que se ha dado pie a que muchísimas soluciones, que a lo mejor, porque evidentemente en el mundo de la salud había mucho desarrollo tecnológico, pero era como un poco hacia adentro, ¿no? Uh-huh. Ahora se está empezando a llevar hacia afuera este tipo de soluciones como las que planteáis vosotros. Correcto. Como se suele decir, está habiendo un cambio de paradigma en el mundo de la salud. Ya antes se estaba buscando mucho el empoderamiento del médico, de la enfermera, de todo el personal sanitario en general, y ahora lo que está habiendo es un cambio en el sentido de que lo que estamos buscando es el empoderamiento del paciente, es decir, que el paciente se pueda responsabilizar de su propio tratamiento y de su propio seguimiento, y que el médico y la enfermera sean simplemente unos meros colaboradores o guías para que el paciente pueda realmente llevar el tratamiento por él solo. Evidentemente hay ciertas patologías que eso no se va a poder hacer, por lo menos ahora de momento, pero para muchos casos esto es una situación que está facilitando mucho el trabajo para que sanitarios puedan liberalizarse, como hemos dicho, tiempo, porque como bien sabemos la sanidad siempre está sobresaturada por la escasez que hay de profesionales, y entonces lo que necesitamos es o bien ampliar el número de sanitarios o bien, por otro lado, intentar optimizarles su trabajo para que puedan realizarlo en el menor tiempo posible, pero al mismo tiempo manteniendo una serie de premisas de calidad. Y en este escenario, ¿qué aportes puede hacer precisamente la inteligencia artificial para todo esto? Porque yo creo que también es un factor clave, ¿no? Sí, mire, hace un par de semanas o 3 semanas precisamente estuve en el Congreso Internacional de Innovación en Bilbao y me hicieron precisamente una pregunta relacionada con esto. La inteligencia artificial puede funcionar simplemente para que pudiéramos realmente tener la certeza de cuándo deberíamos tener mayor cantidad de sanitarios en un momento concreto del año o cuándo no. Es decir, hay estudios que sobre todo están hechos en Estados Unidos y que realmente están viendo que funciona y que es una forma muy buena para poder
ahorrar y optimizar mejor los costes y dar un buen servicio a los pacientes, porque tú puedes tener estudios a través del Big Data en el que tú puedes valorar pues por ejemplo, cuándo hay mayor tendencia de pacientes a lo largo de un año. Y yo siempre pongo el mismo ejemplo. Navidades normalmente suele ser una época en la que suele haber un mayor volumen de pacientes porque tienes la gripe, la gente bebe más porque fiestas de Navidades, con lo cual es más fácil que haya accidentes, que la gente se caiga o que haya gente que haya bebido más de la cuenta. Entonces suele haber mayor saturación hospitalaria en muchos casos. Entonces, en esos momentos es cuando debería de haber mayor cantidad de sanitarios para poder realmente hacerse cargo de todo ese servicio que hay que dar a todas esas personas que están llegando al hospital. Y a lo mejor hay épocas del año donde, pues por lo que sea, pues no suele haber tanto, a lo mejor no necesitas tener tantos sanitarios en ese mismo momento. Entonces, esa forma de poder gestionar el volumen de sanitarios te permite de que en ningún momento del año haya escasez de sanitarios para poder dar el servicio que tú necesitas y puedes moldear en base a los datos que te está prestando y poder hacer eso. Y en la inteligencia artificial lo que te permite es poder prever cuándo va a ocurrir eso en ese año para que tú puedas poner los medios acordes a ese tipo de cosas. También se está utilizando muchísimo a la hora de poder hacer ciertos diagnósticos porque tú puedes proveerle de una serie de datos al sistema que te pueda permitir verificar o por lo menos predecir cuál podría ser la evolución de un tumor o de un comportamiento, yo que sé, a nivel neurológico, que te pueda permitirte entender cómo va a evolucionar eso. Y eso lo consigues gracias a los datos, que es un poco lo que ha ocurrido durante estos años. Esta cantidad de años que llevamos hablando del Big Data y todo eso, lo que nos ha servido es para acumular datos. Pero ahora el tema está, vale, ¿qué hacemos con estos datos? ¿Para qué sirven estos datos? Pues la inteligencia artificial lo que nos permite es analizarlos y explotarlos para que se les pueda dar un servicio determinado, ¿no? Exactamente. Entonces, ahora ese es el momento en el cual ya todos esos datos que tenemos, lo que tenemos que hacer es enfocarlos para darle una utilidad. Y es por esa razón en la que ahora están empezando a surgir muchísimas soluciones gracias a esto. Porque ya tenemos muchos datos y podemos empezar a dar esas soluciones o esas predicciones para cualquier tipo de situación que se pueda dar en el mundo sanitario, industrial o económico o el que sea. Yo te quería preguntar, porque también dentro del eHealth desarrolláis proyectos que están muy relacionados con la robótica también, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que hacéis en ASECO. Pues mira, ahí tenemos un proyecto que es muy bonito. A mí es uno de los proyectos que más me ha gustado y además lo dirige una persona que es muy amante de la innovación y la tecnología y lo vive muchísimo y lo cuenta de una manera que yo os lo voy a contar aquí, pero no lo voy a contar también. No, estoy claro que no. Que básicamente lo que probamos es, a raíz también del tema del COVID, nosotros diseñamos una serie de robots que son capaces de poder desinfectar salas de una manera en la que más del 99,9% queda totalmente esterilizado. Entonces, gracias a eso, lo que planteamos a un hospital fue, pues mira, para evitar riesgos de contagio por parte del personal de limpieza dentro de lo que son los quirófanos, nosotros mandamos un robot allí y ese robot es el que se va a encargar de hacer la limpieza de eso antes de que llegue el personal y de esa manera reduces el riesgo de contagio. Pero vamos a combinarlo con un proyecto para la parte de los niños. Ya me verás conforme vayamos hablando un poco del tema de la sanidad que siempre tiendo un poco a la parte de los niños, pero porque yo cuando estuve trabajando en la parte del hospital siempre ha sido la parte que más me ha impactado y más me ha agobiado mucho, entonces intento siempre que podamos enfocarlo en cosas que puedan ayudar a la parte de los niños en su estancia en el hospital. Entonces, lo que diseñamos fue unas gafas de realidad virtual para que los niños, antes de una intervención, mientras los padres están hablando con el médico y demás, el niño pudiera experimentar exactamente qué es lo que va a vivir el día de la intervención. Entonces, pues cómo le sientan en la camilla, cómo está yendo por los pasillos y demás. Y mientras está yendo por ahí, un robot, que es el mismo robot que va a desinfectar los quirófanos, es el que le está narrando un poco pues qué está pasando, a dónde va a ir, y demás, etcétera. Hasta qué médico es el que le va a atender. Entonces, una vez hecho eso, cuando en el vídeo de realidad virtual el niño está a punto de entrar al quirófano, el robot le aparece al lado, después de haberle narrado todo eso, y le saluda y le desea suerte. Entonces, el día de la intervención, repites lo mismo. El robot que ha visto en la parte de realidad virtual le sale antes de que se meta en quirófano. Entonces, el niño ya relaciona eso con la parte del vídeo y ve que no pasa nada, con lo cual su estrés, su miedo y demás baja muchísimo. Entonces, en el momento ya que está en el quirófano, el niño ya está tranquilo porque ya ha vivido esa experiencia y sabe que no pasa nada.
Entonces, de esa razón, combinamos dos proyectos. Un proyecto enfocado a la parte de que los niños puedan sentirse mucho más tranquilos, con una parte más estilo juego, con una parte más enfocada en lo que es la parte puramente de salud y seguridad, combinados en un único proyecto que lo que permite es a sanitarios y asistentes estar tranquilos a nivel de poder contagiarse o de que la sala esté lo suficientemente esterilizada, y por otro lado que los niños que van a recibir la intervención estén totalmente tranquilos de lo que van a vivir en ese momento. Y precisamente os enfocáis mucho a todo el tema de los niños desde la fundación, ¿no? Sí. Con proyectos como, por ejemplo, el del Batmóvil para niños hospitalizados, ¿no? Y alguno más. Exactamente. Cuéntanos un poco. Pues mira, el proyecto del Batmóvil, que lo hemos llamado iHero, precisamente consiste en que con una empresa que se llama Dragon TT, que es una empresa que se encarga de construir y tunear vehículos, sobre todo motos, etcétera, hemos diseñado con ellos un proyecto de poder homologar un Batmóvil de verdad, porque es complicado en España homologar vehículos que son rompen un poco los estándares normales de... Un Batmóvil de verdad. De verdad. De verdad. Hay que homologarlo. Vale. Hay que homologarlo. Entonces es complicado poder homologarlo. Entonces lo que hemos conseguido es, junto con ellos, un proyecto en el que podamos conseguir un Batmóvil homologado que pueda circular por Madrid. Madrid va a tener un Batmóvil de verdad circulando por sus calles. Me encanta lo de Batmóvil de verdad, ¿eh? Y la idea es de que se vaya a visitar a los niños de los hospitales. De hecho, nuestro primer hospital con el que ya tenemos hecho el primer acuerdo es con el Niño Jesús, y les haremos una visita allí para que los niños se puedan subir, ven a Batman y demás, para que, lo he dicho, su estancia suba un nivel más, en vez de que vaya la típica persona disfrazada a ver con ellos, que yo cuando era más joven pues hacía ese tipo de cosas y visitaba a los niños en los hospitales para hacer dos cosas. Pues ahora subimos el nivel y lo que hacemos es que los niños puedan subirse al Batmóvil de su superhéroe y puedan disfrutar durante unos minutillos, pues ahí montado, ver las cosas, tocar, etcétera, y de esa manera pues oye, también para ellos una estancia puede ser más divertida. Qué chulo, ¿no? Sí. Me encanta lo de Batmóvil de verdad, porque no va a ser uno de mentira, o sea, es una cosa sí. en serio. En serio, Una cosa muy en serio. Nos lo hemos tomado muy en serio. Me parece genial. Y luego tenéis otros proyectos como por ejemplo el de iSharp, ¿no? Sí, el proyecto de iHarp es un proyecto muy bonito porque consiste en un software que permite a los niños poder tocar cualquier instrumento con la mirada. Niños que por situación personal pues no puedan mover ni piernas ni brazos, y lo que les permite es poder integrarse en cualquier grupo de música para poder tocar el instrumento que ellos consideren tocar. Y además también requiere un aprendizaje y un entrenamiento, con lo cual al final el propio niño es uno más dentro del grupo de música. Y de hecho este año, todos los años tenemos una gala benéfica. Este año la gala benéfica la vamos a hacer en el Teatro Real, y uno o varios niños van a tocar junto con el resto de un grupo en el propio Teatro Real, para que se vea pues cómo funciona ese software y cómo los niños son uno más dentro de un grupo de gente muy diversa. Bueno, qué cosa más bonita, ¿eh? Que fíjate lo que puede hacer la tecnología. Es que yo creo que estamos muy acostumbrados a pensar que la tecnología nos ayuda en los negocios, en la parte más empresarial, pero realmente llega a todos los rincones, ¿eh? Totalmente. Oye, cuéntanos un poco cuáles, porque claro, tenéis por un lado los proyectos de la Fundación y los proyectos de ASECO. ¿Cuáles son los clientes habituales de ASECO con los que trabajáis, con los que hacéis este desarrollo de proyectos? En el foco del mundo de la salud generalmente suele ser la industria farmacéutica, que son muy activos, y la mayor parte de las industrias farmacéuticas son clientes nuestros de una mayor medida, y luego pues algunos centros hospitalarios y clínicas, que también con los que estamos haciendo pues pruebas de conceptos para intentar traer este tipo de proyectos y que llegue a más gente. ¿Y ahí cómo os encontráis la tendencia? ¿Hay interés en que se hagan este tipo de cosas? ¿Hay un poco de... algunos sectores son más reacios, ¿no? a meter este tipo de tecnologías o de cambios en el mundo hospitalario, sobre todo? Creo que la respuesta más acorde sería: hay interés, sí hay interés, hay medios, no hay medios. Entonces el mayor problema es de que hay mucho interés de poder intentar mejorar los servicios que puede llegar a dar un hospital, pero por desgracia no tiene los medios suficientes como para poder acometer este tipo de proyectos. Entonces, esa es una de las razones por las que la Fundación ayuda a poder desarrollar estos proyectos, y a veces son proyectos combinados entre ASECO y la Fundación,
para que pueda realmente llevarse a cabo el proyecto, porque si no, no tienen medios económicos para poder desarrollarlo. Claro, y también interesante que desde la Fundación podéis hacer proyectos que sean como prototipos, que luego a lo mejor pues tengan un desarrollo posterior y puedan llegar a ser productos o servicios sí, porque, a largo plazo, ¿no? Sí, digamos. Sí, porque ayuda mucho el que lo hayas probado en algún sitio antes por tener alguna referencia que permita a algún hospital que a lo mejor dice, uff, esto igual es muy nuevo, lo habéis probado en alguna parte. No lo veo, claro. Entonces viene bien muchas veces, sí, mira, esto lo he probado aquí, estos son los resultados. Entonces siempre al final tienes una fórmula para poder de alguna manera facilitarles el que puedan tomar la decisión de poder innovar. Claro, luego también otro de los peros que se suele poner mucho es que, claro, cuando estamos hablando de datos y que están relacionados con el mundo de la salud, ahí entra mucho el tema pues de la protección de datos, son datos que hay que cuidarlos muy bien, son datos delicados y demás, y ahí entra también una parte importante que es la ciberseguridad, ¿no? Porque también hay que tener cuidado con el tratamiento de los datos y también cuidado con que estén protegidos, ¿no? Correcto. Antes hablábamos del tema de Big Data y demás, pero todos estos proyectos generan muchísimos datos, sobre todo si están relacionados con la salud de las personas, ¿no? Sí, suele ser el mayor caballo de batalla para todos porque nadie quiere nunca hacerse responsable de esos datos. Entonces nosotros, para ayudar en ese sentido y para poder realizar este tipo de proyectos, nos hemos tomado muy en serio todo el tema de la parte de ciberseguridad y todas las certificaciones, incluyendo el Esquema Nacional de Seguridad, nos lo hemos ido trabajando y vamos, desde este año, ya desde hace varios meses, contamos con la mayor cantidad de certificaciones que nos avalan como una empresa extremadamente segura, con el Esquema Nacional de Seguridad para que la gente entienda que es que lo máximo que se exige nosotros lo tenemos para poder proteger bien los datos, y ya no es un tema solamente de postureo de decir, mira qué empresa más buena somos, sino que es que realmente tenemos que tener en esos datos porque estás manejando datos muy sensibles y al final pues no deja de ser la vida privada de las personas. Entonces hay que tenerlo muy, muy en serio de que la ciberseguridad no es ningún juego y que cada día estamos más en riesgo de que nos puedan atacar por un lado o por otro, y los hackers y demás cada vez son más listos, tienen más herramientas. Entonces, por mucho que inventes muchas defensas, ellos inventan nuevas formas de atacar. Entonces al final estás en un constante combate en el que tienes que ir mejorando, porque tan pronto te quedes atrás estás en un riesgo muy alto. No, claro que sí. Además son datos golosos para los hackers, porque de hecho durante la pandemia se han atacado diversos hospitales y Correcto. demás, lo cual es muy llamativo, pero es que es cierto que son datos que les resultan interesantes. O sea que hay que tener mucho cuidado por ahí, estar muy en la tendencia de lo último. Yo te quería preguntar, ¿cómo crees que será el futuro? Pues creo que, vamos a ver, por regla general te diría que es muy difícil saber a nivel tecnológico cómo va a ser el futuro, porque estamos en un cambio y una evolución tan rápida que lo que unos años piensas que era pura ciencia ficción, luego es la cosa más normal del mundo. Pero quizás en el corto plazo, que es lo que más me puedo atrever a poder pronosticar, creo que es el poder utilizar la inteligencia artificial de una manera sencilla y del día a día. Es decir, que no sea algo como tan, ¡guau!, la inteligencia artificial es como algo súper mega novedoso y tal. No, que sea como una costumbre ya de poder utilizarlo y que realmente sea nuestro apoyo para tomar ciertas decisiones, incluso a la hora de tomar diagnósticos o elegir tratamientos, cualquier cosa, que sea como una herramienta más del propio sanitario para poder dar un tratamiento de calidad. Entonces, en el momento en que se normalice eso, pues probablemente ya estemos hablando luego ya de otras cosas más futuribles que a día de hoy somos incapaces de poder imaginar. No, claro que sí. Yo creo que además ahora, como se ha democratizado realmente el uso de todos los dispositivos para otro tipo de cosas, ahora yo creo que vamos a ir muchísimo más rápido en todo eso, ¿no? Exactamente. Si hace unos años nos queríamos que el tener, cuando hablábamos antes de que empezáramos el programa del iPhone y demás, decías, pues, ¿quién se imaginaba hace unos años cuando tenías un Nokia que tendrías un teléfono que podía ser tu ordenador, que podías recibir mails, que podías estar conectado a la red o viendo cualquier cosa? Pues es realmente increíble cómo puede avanzar la tecnología. Hace un tiempo solamente unos pocos eran capaces de poder tener eso, ya todo el mundo va con su smartphone a todas partes. Entonces, es lo que tú estás diciendo, al final estamos en un momento en el que se ha democratizado tanto la tecnología que tiene un lado bueno, y es que al tener todo el mundo acceso a la tecnología, tenemos muchas más opciones de poder innovar, porque más gente puede tener la capacidad de poder mejorar esa tecnología, y eso lo que hace es que abre un abanico
inmenso de posibilidades de poder sacar tecnologías y soluciones nuevas que a día de hoy pues no están en la cabeza de muchos. Claro que sí, además en el ámbito de la salud yo creo que hay mucho camino por recorrer y que además bueno, pues tiene la parte de que es muy gratificante, ¿no? El hecho de que veas que estás incidiendo de alguna manera en alguna de esas áreas, como puede ser el tema de los niños, ¿no? Con ese Batmóvil de verdad. Que te ha gustado. Me ha gustado. Lo del Batmóvil, eso yo no me lo voy a perder porque me ha encantado. Oye, José Antonio, cuéntanos dónde podemos conocer un poco más sobre ASECO y todos los proyectos que desarrolláis. Pues en programas tan fascinantes como este, o viendo en nuestra página web de aseco.com o en nuestras redes sociales, tanto LinkedIn como Twitter, e incluso en mi propio perfil, que voy sacando las cosas más importantes que vamos trabajando. Y en el caso de la fundación, la página web de fundación.aseco.es, ahí podemos encontrar toda la información que necesitéis de la fundación, de qué estamos haciendo, cuáles son los proyectos, si queréis participar en los proyectos y convertiros en amigos de la fundación para que vuestro dinero se pueda utilizar para desarrollar este tipo de proyectos. Ahí estamos abiertos para cualquier cosa, cualquier ayuda es poca. Genial, pues os recuerdo que además ASECO es con 2 S. Sí. ASECO.com, ¿no? Con sí, 2 S. Con 2 S. Fantástico, pues José Antonio Pinilla Pérez, CEO de ASECO Spain, ha sido un placer tenerte en Empresa 360 y nada, te quedas por aquí que vamos a seguir hablando de inteligencia artificial, de Big Data y de muchas más cosas. Por supuesto. Pues un placer, muchísimas gracias. Muchísimas gracias.